Hola a todos, mi nombre es Conchita Hernández Crespo y soy alumna del cuarto curso de la asignatura Complejidad y Computabilidad de Ingeniería en Informática de la UNED. El objetivo de hacer este mini vídeo es profundizar un poco más en una de las propiedades de los lenguajes recursivamente enumerables y es su comportamiento con respecto a la cláusula de Kleene. Capítulo 2, indecidibilidad. Vamos a tratar de dar respuesta a uno de los enunciados que nos dice que los lenguajes recursivos enumerables son cerrados con respecto a la cláusula de Kleene. Nos tocaría determinar si es verdadero o falso este enunciado. Para empezar, podríamos recordar un poco los tipos de lenguajes que hemos venido estudiando. Por una parte, los lenguajes recursivos, donde tenemos dos casos. Una máquina de Turing M, que acepta el lenguaje que estamos utilizando y entonces se detiene en estado de aceptación, o esta máquina de Turing M, que no acepta el lenguaje y entonces también se detiene, pero en un estado de no aceptación. Por otra parte, están los lenguajes recursivamente enumerables, que son sobre los que nos está preguntando el enunciado. Para los lenguajes recursivamente enumerables tenemos un tercer caso. La máquina de Turing también se puede detener en aceptación, también se puede detener en no aceptación, pero puede ser que pase que una máquina de Turing continúe ejecutándose indefinidamente cuando reconoce una cadena que no pertenece al lenguaje. No se detiene nunca, no dice ni pertenece ni no pertenece, simplemente continúa su ejecución. Entonces, debido a este comportamiento, pues se puede decir que los lenguajes recursivos, esos que siempre tienen paradas, son decidibles, porque la máquina de Turing siempre nos va a decir si esa cadena es aceptada o si no es aceptada, siempre se detiene. ¿De acuerdo? Mientras nuestros lenguajes, acerca de cuando nos pregunta el enunciado, es un lenguaje recursivamente enumerable, no recursivo, son lenguajes indecidibles. En este caso, como no hay parada de la máquina de Turing en algunos lenguajes que vayamos a utilizar, en algunos casos, pues al no haber parada no podemos saber si definitivamente esa cadena pertenece al lenguaje o no pertenece, no nos aclara ese lenguaje. ¿De acuerdo? Y bueno, un tercer caso que vamos a nombrar son los no recursivamente enumerables, que en este caso es que sencillamente no hay ninguna máquina de Turing para este tipo de lenguajes. ¿Vale? Muy bien, ahora que tenemos claro lo que es un lenguaje recursivo enumerable, recordemos lo que nos pregunta el enunciado. Nos pregunta si es cerrado respecto a la cláusula de Kleene. Pero, ¿qué es la cláusula de Kleene? Si recordamos, la cláusula de Kleene también se le llama asterisco clausura y es simplemente representar un conjunto de cadenas que se pueden formar tomando cualquier número de cadenas del lenguaje L. Por ejemplo, si tenemos que nos dan un lenguaje L representado por 0 y 1, podríamos decir que entonces la clausura o el asterisco que se representa de esta manera L del lenguaje con un asterisco arriba. ¿Ven? Esa L estrella, ese asterisco de L, quiere decir que las cadenas van a estar formadas por ceros y unos en cualquier orden y con cualquier cantidad de repeticiones. Por ejemplo, si tenemos 0, 1, 0, 1, es una cadena que pertenece al lenguaje. Si tenemos 0, 0, 1, 0, pertenece al lenguaje. ¿Vale? Y así sucesivamente cualquier cadena que esté formada por cualquier cantidad de ceros y unos pertenece a la clausura de Kleene de este lenguaje L que nos han dado. Tomando otro ejemplo, si nos dicen que el lenguaje está formado por 0 y 1, 1, lo que nos están diciendo es que la clausura de ese lenguaje es todas las cadenas que están formadas por ceros y 1, tal que el 1 aparezca dos veces seguidas, como estamos viendo aquí. Entonces, retomando las cadenas del ejemplo anterior, estas cadenas no pertenecerían a este lenguaje, porque cada vez que aparece un 1, aparece solo una vez, ¿vale? Por el contrario, si nosotros tenemos, por ejemplo, la cadena 0, 1, 1, 0, esta cadena pertenece al lenguaje. Aquí tenemos dos 1 seguidos. Tenemos la cadena 0, 1, 1, 0, 1, 1 nuevamente, pertenece al lenguaje y así cualquier combinación que a nosotros se nos ocurra, siempre y cuando el 1 aparezca dos veces seguidas, pertenece a la clausura del lenguaje L. ¿Muy bien? Entonces, si lo decimos de una forma más formal, podemos decir que la clausura de Kleene de un lenguaje es la unión infinita de copias del mismo lenguaje.
Muy bien, donde vamos desde L elevado a 0, que sería la cadena vacía, es decir, ninguna aparición de uno de los caracteres del lenguaje, ninguna aparición de 0, ninguna aparición de 1, o incluso la cadena vacía en ambos casos simplemente. Un L elevado a 1, que sería el mismo lenguaje, es decir, en este caso la cadena 0, 1, y en este caso la cadena 0, 1, 1, pertenecería a la clausura, o un L elevado a I, es decir, para un I mayor que 1, copiar I veces el mismo lenguaje L. Bien, eso sería entonces la clausura de Kleene. Ahora que hemos visto esto, pues yo creo que ya estamos en capacidad de poder responder al enunciado. Nos dice que los lenguajes recursivos enumerables son cerrados respecto a la clausura de Kleene. Cerrados, recordamos que significa que si el lenguaje recursivo enumerable, si un lenguaje es recursivo enumerable, la clausura de Kleene de este lenguaje también es recursivo enumerable. Es decir, para un lenguaje para el cual haya una máquina de Turing, si nosotros repetimos indefinidamente, que es lo que dice la clausura, si repetimos y copias de ese lenguaje, también hay una máquina de Turing que lo reconozca. Bueno, pues podemos decir sin lugar a dudas que el enunciado es verdadero, ya que si una máquina de Turing es capaz de reconocer un lenguaje, sea que llegue a aceptación o no, sea que se siga ejecutando, sea que se detenga, pues si nosotros repetimos indefinidas veces este mismo lenguaje o repetimos cualquiera de las palabras que forman este lenguaje, pues la máquina de Turing va a seguir leyéndolo. Que llegue a aceptación o no, pues eso no lo sabemos, porque depende de la cadena que estemos introduciendo. Pero la máquina de Turing va a ser capaz de reconocer esa clausura de ese lenguaje que ya reconocía. ¿De acuerdo? Ahora, pues vamos a hacer un resumen, vamos a recordar un poquito lo que hemos estado viendo. Por una parte, los lenguajes recursivos, recordemos que son aquellos para los cuales hay una máquina de Turing que siempre se detiene, siempre llega o a un estado de aceptación y se detiene, o a un estado de no aceptación y se detiene. Los lenguajes recursivamente enumerables, que son para los cuales hay una máquina de Turing, pero donde no podemos garantizar parada. Puede ser que la máquina de Turing llegue a aceptación y se detenga, puede ser que llegue a una aceptación y se detenga, o puede ser que no llegue a aceptación y se siga ejecutando de forma indefinida. Son lenguajes indecidibles. Y los lenguajes no recursivamente enumerables, donde sencillamente no hay máquina de Turing para este tipo de lenguajes. Por otra parte, la clausura de Kleene, si recordamos, pues la concatenación, la unión indefinida de I copias de nuestro lenguaje. ¿De acuerdo? Pues bueno, esto ha sido todo para este mini vídeo. Espero que haya quedado clara la explicación. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.